Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey silente y devotos de los poderes ruinosos. Hoy vamos a seguir esta trama del Nexoparia, esta trama que lo habíamos dejado ya en el enfrentamiento entre los ultramarines y las fuerzas necronas. Vamos a ver cómo evoluciona esta batalla en este sistema. Al recordaros suscribiros y apoyar al canal, que se agradece siempre un montón. Y nada, chicos, sin más dilación, seguimos. A raíz del apocalíptico desastre de Mesmoch, el otrora invencible grupo de batalla Callides se tambaleaba al borde de la ruina, arrastradas por las siniestras influencias de una extraña y devastadora arma de los necrones, y destrozados en múltiples campos de batalla por los despiadados ejércitos de los androides Xenos. Las fuerzas imperiales se encontraban al borde del colapso total. A pesar de su profunda consternación, el resuelto jefe de grupo Marran movilizó a sus últimas divisiones de reserva, llamando a todos los contingentes disponibles, por remotos que fueran. Los desesperados intentos astropáticos para alcanzar los sistemas más allá del velo resultaron infructuosos. Un psíquico exhausto y al borde de la locura describió su experiencia como intentar gritar en una pesadilla, logrando solo sentir un balbuceo ahogado. En su lugar, veloces naves mensajeras fueron enviadas en busca de refuerzos, aunque la posibilidad de que sus motores disformes funcionaran o de que sus navegantes pudieran guiarlas desde la zona tranquila eran escasas. Envíe Almus Mayora, Calipor y Paradise IV, los ejércitos imperiales sufrían derrotas devastadoras, mientras los necrones duplicaban y redoblaban sus fuerzas. Los estrategas imperiales identificaron la panoplia desvallida de las numerosas dinastías, tanto mayores como menores, señalando una alianza de facciones xenos antiguas como nunca se había visto antes. Derrota tras derrota, el grupo de batalla Callides hizo descubrimientos cruciales. Encontraron pilones de piedra negra en numerosos planetas, confirmando que independientemente de la maldición sobrenatural que azotaba la región, los necrones utilizaban estas estructuras para generarla. Así nació el término Nexoparia para descubrir la región, pues los horribles efectos que afectaban a las fuerzas humanas eran semejantes a los causados por los mutantes sin almas conocidos como nulos. El nombre era acertado, pero no logró elevar la moral. Aquellos seres eran figuras temidas por la humanidad, y evocar al hombre del saco en un momento tan desesperado solo alivió el miedo y el pánico. En medio del terror y la superstición, Efrael Sten se presentó ante el jefe de grupo Marran en persona. La valerosa hermana de batalla solicitó la oportunidad de restaurar los ánimos imperiales liderando un contraataque. Esther había escogido sabiamente su objetivo, no uno de los mundos pilón fortificados, sino un crucial centro de transporte Necron, donde los Vanguardia habían descubierto 3 puertas dolmen agrupadas. Aunque fuertemente defendido, podía ser conquistado, y las falanges necronas en las zonas de guerra de los sistemas Seritai y Zeidos serían asfixiados de un solo golpe. Marran vislumbró la sabiduría en el plan de Esther. Además, había oído relatos de las adeptas sororitas resistiendo los efectos del Nexoparia, donde incluso el Adeptus Astartes había fallado. Elevando una oración privada al emperador en busca de un milagro, Marran depositó su confianza en Esther y aprobó la ofensiva desde Mesmoch. Era una apuesta monumental. Otra derrota a tal escala dejaría al grupo de batalla Callides al borde del abismo. Según los registros imperiales, el destino de la audaz misión de Cheris, un mundo helado ubicado en el sistema Lomor, lejos del sur galáctico de las operaciones previas del grupo de batalla. Para cuando el contingente liderado por Stensa entró en el Immaterium, estaban mucho más allá del alcance de las fuerzas restantes de Marran. El éxito o fracaso del ataque recaería eternamente en su propio mérito. Cheris, un planeta ártico sumido en la penumbra de su estrella distante, presentaba un desafío formidable. Mientras que la poca luz y las implacables tormentas de nieve no afectaban a los necrones, los impredecibles geysers de nitrógeno y las temperaturas extremas convertían el terreno en un campo de batalla muy peligroso para los invasores imperiales. Sin embargo, no retrocedieron. Dirigidos por las devotas misiones de la Orden de Nuestra Señora Mártir,
y la Orden de la Rosa Ensangrentada, los ejércitos del contingente avanzaron a través del gélido mundo. Efrael Stern encabezó su fuerza de invasión hacia el complejo de la Puerta del Dolmen en el polo sur de Cheris. Dos inmensos cathedrums de invasión surcaron las tormentas de nieve, acompañados por los imponentes aterrizajes de los caballeros de la Casa Mortan, marcando así el inicio del asalto. El complejo Necrón, tan vasto como una ciudad, se alzaba sobre el lecho de roca congelado, rodeado por una majestuosa montaña. Estructuras imponentes sobresalían de sus pináculos rocosos, armadas con poderosas defensas que debían ser neutralizadas para asegurar el éxito del ataque. Las puertas del dolmen, rodeadas por un laberinto monolítico de construcciones xenos, estaban protegidas por las capas de blindaje cuántico. La ruta viable para acercarse era el extenso valle, lleno de ruinas imperiales y vulnerable a ataques desde todos los frentes. Este fue el camino de las adeptas sororitas y las fuerzas del Astra Militarum, aunque no significaba que debían avanzar directamente hacia los cañones enemigos. El ataque imperial comenzó con una barrera feroz, cuando los Cathedrum de invasión descargaron una lluvia de fuego sobre el complejo Necrón, sabiendo que las fortificaciones enemigas estaban bien defendidas. Golpearon las laderas de las montañas, megatones de explosión desgarraron los flancos de esta, lanzando metralla de roca y hielo por los aires en una avalancha aplastante. Las estructuras xenos sin blindaje fueron destruidas, pero las fortificaciones mejor protegidas quedaron sepultadas bajo vastos montones de escombros y hielo destrozado. En respuesta a esta devastadora salva inicial, las defensas de los necrones cobraron vida. Rayos de energía chisparreantes brotaron de los pilones de armas, y los brillantes medires defensivos azotando los flancos de las naves imperiales. Uno de los bastiones de aterrizajes de Mortan se convirtió en una bola de fuego que giraba en espiral, estrellándose con fuerza meteórica en los campos de nieve distante. Al mismo tiempo, filas de guerreros necrones y máquinas de guerra emergieron de las estructuras caídas como insectos defendiendo una colmena invadida. En medio del caos, Stern descendió de uno de los cientos de transporte y naves de desembarco, liderando el empuje masivo a través de la garganta del valle. Al frente de más de 2000 hermanas de la Orden de Nuestra Señora Mártir y otros combatientes del Astra Militarum, marchó con resolución, a pesar del frío helado y la ominosa influencia de la calma. Los soldados siniestros, la ardiente fe de las hermanas de batalla, infundieron calor en los corazones. Con estas guerreras sagradas del emperador a la vanguardia, sabían que podían triunfar en esta batalla decisiva. El líder de guarnición Nilaki, el temido Faeron Sembok, no compartía la incertidumbre de los invasores, conocido por su absoluto desdén hacia las razas menores. Sembok recibió la noticia de la invasión no con pánico u horror, sino con una furia indignada. ¿Cómo se atrevían esas alimañas de carne a mancillar sus dominios con su presencia? ¿Cómo osaban desafiar a sus mejores guerreros? Estas preguntas se formaron en las frías sinapsis artificiales de Sembok, mientras ascendía su majestuosa barcaza de mando Catacumba, liderando a sus legiones hacia el contraataque. Miles de guerreros necrones marcharon por el valle, sus armas Gauss destellando con una luz mortal que desolaba a los vivos y a los intrusos. Los letales cuchillas de la necrópolis dispararon a través de los remolinos de nieve sus ráfagas giratorias, dispersando a las hermanas de batalla y reduciendo a los Basilisk y a los Wyvern a escombros ardientes. Máquinas de guerra más pesadas avanzaron con estruendo, emergiendo de las tormentas de nieve para desatar explosiones de energía cósmica sobre el avance imperial. Cenizas y fragmentos de hielo se mezclaban en el aire, mientras escuadras enteras de hermanas y soldados eran aniquiladas en cada descarga. En el epicentro de esta vorágine, Sembok lideró la marcha de sus élites necroguardias, decidido a abrir un camino sangriento a través de las filas humanas. Stern observaba este despliegue con una mezcla de determinación y desesperación. Los caballeros imperiales enfrentándose a los pilones defensivos con una furia explosiva, mientras que soldados y terrores necrones se enfrascaban en combates frenéticos. Con fervor renovado, Stern elevó sus plegarias al emperador, suplicando por su intercesión divina.
Seguramente pensó, este era el momento en el que sus visiones se cumplirían y Kiganil traería el poder de los Inari en el instante crucial. Stern había elegido este punto de ataque estratégicamente, sabiendo que las secciones de la telaraña conectaban aquí con el espacio real. Por un breve instante creyó que llamaría de la distintiva de las puertas activándose anunciaba la llegada de los Aeldari. Pero sus esperanzas se desvanecieron rápidamente al ver que eran refuerzos necrones los que marchaban a través de ella, no los esperados aliados. El punto culminante de la batalla, cuando todo parecía perdido para los invasores imperiales, la puerta central del dolmen explotó con una fuerza tremenda. Un gran suspiro de esperanza surgió de las líneas imperiales, redoblando cuando las últimas hermanas de batalla Serafines y Zephyrim supervivientes emergieron de los escombros de la puerta, con halos de poder sagrado resplandeciendo a su alrededor mientras continuaban luchando. Stern, inspirada por su ejemplo, supo que no podía hacer menos. No caerían ante una banda de alienígenas, ganarían esta victoria para el Imperium. Las siervas del emperador contaban con su fe y su furia, y con esas armas conquistarán esta guerra. Ese pensamiento influyó en Stern para desatar todo su poder. Con su cabello y capa ondeando y sus ojos brillando con fuego blanco, la demonofuga se elevó en el aire en el corazón de la batalla, con las alas del águila extendidas a su alrededor, forjada con rayos y llamas. Allí donde su luz ardía, incluso aquellos que se habían quedado quietos se levantaron de nuevo con los ojos despejados, y los que languidecían atacaron con cuchillas centelleantes y gritos de batalla en sus labios. Sembok observó desconcertado, pues el campo de amortiguación de los criptecnólogos debería haber prevenido tales manifestaciones de poder psíquico. No podía comprender que la fe sagrada, no la energía disforme, era lo que permitía este milagro. Los guerreros imperiales lo entendieron bastante bien. Sus oraciones e himnos se elevaron desafiantes cuando las energías de Stern azotaron las líneas necronas, derrumbando una segunda puerta dolmen que cayó en llamas. Sorprendido, el Faeron Sembok redobló su ataque. Sin embargo, para su asombro fueron las asediadas fuerzas imperiales las que surgieron para invadir sus filas delanteras. El suelo tembló cuando los caballeros supervivientes irrumpieron desde lo alto, golpeando a los necrones por ambos lados. Mientras Stern y Kiganil se lanzaban sobre el Faeron, el duelo que siguió fue feroz. Rayos de luz saltaron del báculo de Sembok, mientras sus necroguardias atacaban con una habilidad perfeccionada durante eones. No pudieron detener la furia de Stern ni el odio frío de Kiganil. Uno a uno los necroguardias cayeron, hasta que la barcaza de Sembok explotó en el cielo por un rayo sagrado, quedando reducido a restos humeantes. La lucha continuó una hora más tras la caída del Faeron, pero con la fe resurgente en las filas imperiales y la estructura de mando necrona hecha jirones, el resultado de la batalla ya no estuvo en duda desde este instante. Cuando se rompió la última puerta dolmen y las estructuras a su alrededor fueron demolidas por el fuego de los caballeros, una cosa quedó clara: la fe era un arma que el Imperio podía usar para contrarrestar el arma entrópica de los necrones. El grupo de batalla Caquides aún podría triunfar. Tras la victoria de Cheris, la guerra en el Nexo Paria cambió de rumbo. El mando imperial reconoció el papel crucial de la fe en sus planes, destacando a las adeptas sororitas, los templarios negros y numerosos predicadores imperiales. Mientras Ceras manipulaba su ciencia oscura, la guerra continuaba ferozmente. La contraofensiva en Meal Musmajora, la marcha de la muerte de Paradice II y la batalla de Estela por la Liana revitalizaron a las fuerzas imperiales. Aunque los efectos del Nexo Paria persistían, el poder de la fe les permitió obtener victorias importantes. Las naves mensajeras lograron escapar del Nexo Paria, regresando con refuerzos. Sin embargo, los imperiales aún no comprendían los pilones necrones. La gran inquisidora Kyria Draxus asumió la tarea de desentrañar este misterio. Con sus agentes infiltrados buscaba información crucial sobre los pilones. En el frente, los templarios y las adeptas luchaban con fervor renovado, inspirando a las tropas militares. Los predicadores mantenían alta la moral, recordando a todos que luchaban por la gloria del Imperio. Bajo la dirección de Draxus se revelaban lentamente los secretos de los pilones.
El grupo de batalla Callides, reforzado por la fe y guiado por este nuevo conocimiento, se preparaba para la ofensiva final, convencidos de que la luz del emperador prevalecería sobre la oscuridad necrona. Dentro de la vasta constelación de los mundos del Nexo Paria, Vertigus II era un bastión de recursos y defensas ante la aparición de la Gran Fisura, con redes industriales para ricas en promedio y de materiales raros. El planeta abastecía en secreto al Adeptus Mechanicus. 7 regimientos y 13 cuerpos blindados del Astra Militarum estaban permanentemente acuartelados en Vertigus II. Junto a las macroclados Esquitari de varios mundos Forja y fuerzas de defensa locales. La atmósfera estaba cruzada por cañoneras y una órbita alta protegida por defensas orbitales clase Scoption. Sin embargo, cuando la Noctis Eterna cayó, estas protecciones fallaron. El faro del Astronomicon quedó oscurecido, imposibilitando la navegación y comunicación con el Imperio. Vertigus II quedó aislado a años de luz de la ayuda más cercana. El primer indicio de los gobernantes del planeta sobre el ataque fue el cese simultáneo de todas las señales de sus defensas orbitales. No hubo negociaciones ni ceremonias. Las fuerzas de las dinastías Zarekan emergieron de la nada, barriendo la humanidad del mundo sin piedad. Los señores supremos Zarekan ordenaron a sus guerreros eliminar completamente el contraataque imperial. Sin alma, los necrones se formaron en cientos de falanges desde naves sepulcrales en órbita, desplegándose en cada comunidad minera. Guardias imperiales, esquitari e incluso mineros armados defendieron ferozmente su hogar, pero se enfrentaron a la tecnología superior de los necrones. Un aura de dominación se extendía desde los androides, empañando las mentes humanas. Mantener la vista en el enemigo se volvió doloroso, pues cada instinto de los defensores les gritaba que apartaran la mirada. Con la cohesión rota, las líneas defensivas se hicieron añicos bajo los rayos de energía y las incesantes oleadas de constructos metálicos. Decenas de guardias imperiales fueron destrozados, tallados por cuchillas de bordes fractales que emergían de la carne. Muchos sucumbieron a las emanaciones debilitantes de los regentes necrones. Algunos arrojaron sus armas y se postraron, mientras que otros se encogieron en reverencia. Pero tales acciones no los salvarían. Algunos fueron desintegrados por rayos de traslocación, mientras que otros fueron aplastados bajo las suelas indiferentes de los necrones. Sin embargo, no toda resistencia imperial fue extinguida de inmediato. Algunas comunidades organizaron zonas estratégicas de exterminio, ganando tiempo para retirarse a complejos mineros subterráneos, en un acto de desesperación. Esperaban que los laberintos subterráneos ofrecieran puntos defendibles o escondites. Pero los destructores Scorpe fueron enviados a través de los túneles, sus ópticas iluminadas por un impulso desapasionado mientras cazaban. Antes incluso de que las murallas humanas se desmoronaran bajo el asalto necrón, los misteriosos artesanos de la dinastía ya estaban enfrascados en la ejecución de su macabro propósito. Oh, estos ingenieros de la oscuridad, hábiles en el arte olvidado de la piedra negra, se alzaron como maestros en la manipulación de las energías interdimensionales y las matrices geodésicas. Desde las entrañas de la tierra surgieron monumentos líquidos de piedra negra, elevándose majestuosamente hacia el firmamento. Gradualmente estos pilares se transformaron en columnas de luz enfermiza, irradiadas desde las naves necronas hacia el oscuro horizonte. En su cúspide, punzantes como lanzas, desafiaban al cielo retorcido por nubes. Así Vertigus II se convirtió en la pieza final del puzzle, diseñado por el Rey Silente, en el epítome de un nexo interdimensional capaz de desafiar incluso la comprensión más profunda del universo humano. Era el Nexo Paria despertando de su letargo. El grupo de batalla Callides fijó su mirada en el invaluable mundo minero de Vertigus II. A pesar de 3 ciclos de diezmos sin noticias, el silencio del planeta no pasó desapercibido. Los ultramarines, con sus antiguas reliquias del capítulo, encabezaban la vanguardia de la Fuerza Especial 3, dispuestos a descubrir los oscuros secretos que envolvían al planeta. Pero Vertigus II guardaba sus misterios celosamente, ocultos bajo un manto de silencio opresivo que ahogaba cualquier intento de comunicación. Los indicios de batalla eran evidentes.
Cicatrices de láseres y cráteres de proyectiles marcaban el terreno, mientras los escáneres Auspex se veían frustrados por entidades fantasmales. Sin embargo, lo más inquietante era el abandono repentino que asolaba las comunidades mineras, dejando a su paso obeliscos de roca negra, erguidos como testigos mudos de una tragedia insondable. De repente, el aire vibró con señales de contacto, anunciando la llegada de los misericordes necrones. Desde charcos de aire resplandecientes emergieron formas esqueléticas, mientras haces de energía fulguraban desde las armas de los constructos metálicos. En tierra, aberraciones con garras se abalanzaban sobre los marines espaciales, desafiando su temple. Desde el cielo, cajas aleadas arrojaron a las huestes mecánicas hacia la batalla. Ante tal despliegue de terror, los ultramarines respondieron con bravura, reuniendo sus fuerzas para enfrentarse a los invasores. Tras hurgar entre las remesas de informes estratégicos, proféticos y xenoarqueología, Lady Draxus fijó su mirada en el sistema Trédica como objetivo primordial. Anidando profundamente dentro del Nexo, este sistema había sido explorado por el contingente Vil, del cual solo una escuadra de vástagos Tempestus había regresado, maltrecha y apenas coherente. Sin embargo, trajeron consigo una riqueza de pictocapturas, augurios y metrajes de cámaras de cascos que revelaban 3 mundos arrancados de su alineación, orbitando un artefacto inmenso y oscuro con la mismísima noche. Las lecturas energéticas indicaban la presencia de al menos un pilar en cada uno de estos mundos, mientras los supervivientes proporcionaban a Draxus detalles adicionales del interior de varias tumbas senos. Sea lo que fuere, ese coloso artefacto en el vacío era la estructura más imponente hallada en el Nexo, y Draxus ansiaba desentrañar sus secretos. Fue la propia Inquisidora quien seleccionó meticulosamente a los integrantes de su expedición, bautizada como Contingente 14, una amalgama de miembros de los Vigías de la Muerte, Templarios Negros, Hermanas de Batalla, Vástagos Tempestus y un cónclave de los sacerdotes de Stygies 7. El destino, Trédica. No buscaban la ingenua destrucción de los pilones del sistema, sino la recopilación de información que pudiera arrojar luz sobre las siniestras estructuras alienígenas, para así poder derrotarlas. Mientras tanto, el Illuminor Esceras, intrigado por la resistencia humana a la matriz modal antidisforme, se esforzaba por desentrañar este enigma. Los necrones habían destruido a sus dioses. ¿Cómo podían ser los humanos tan resistentes? Esceras, inmerso en su labor, había implantado escarabajos de bloqueo mental en los vástagos Tempestus que habían escapado de Trédica, esperando obtener información vital. Sin embargo, Draxus, prevenida y astuta, descubrió la trampa y partió hacia Trédica, con los ojos bien abiertos y acompañada de un arma secreta, Stern. Cuando el contingente cuarto llegó al sistema de Trédica, ya habían perecido una nave debido a las calmadas corrientes disformes, y se vieron obligados a librar escaramuzas con fuerzas necronas. Sin perder el tiempo, el mariscal Kurz lideró una incursión a gran escala en Trédica de Citor, mientras otra fuerza conjunta caía sobre las plataformas de xenotecnología de Trédica Fortis. Draxus, por su parte, encabezaba el asalto principal sobre Trédica Ardaxis, el mayor de los 3 mundos esclavizados por el ominoso obelisco del vacío, y el epicentro de las misteriosas lecturas energéticas del sistema. Trédica Ardaxis era un mundo colmena vibrante y próspero. Ahora yacía posgrado bajo el yugo de los necrones, sometido a un terrible estrés que deformaba su faz. Su atmósfera, envenenada por la ceniza y el humo de volcanes en erupción, envolvía sus colmenas en una mortaja de desolación. 3 monumentales pilones necrones se alzaban sobre su superficie, testigos silenciosos de su sufrimiento. Uno se erguía majestuoso en la gélida noche, otro en la abrasadora luz del día, y el tercero, el más imponente de todos, se alzaba en la brumosa penumbra, atrapado en un eterno instante. Hacia ese último se dirigía la sombra del paladín, el crucero de la inquisidora Draxus, con la determinación grabada en cada panel de su estructura. Las defensas orbitales necronas vigilaban celosamente el espacio circundante, pero el sombra del paladín se deslizó entre ellas como una sombra en la noche, su presencia apenas registrada.
¿Acaso los crones permitían su avance? Era una pregunta que Draxus dejaría sin respuesta por ahora, concentrándose en la tarea que ella tenía. La nave se posicionó en una órbita cercana en la cúspide del pilón, cuya magnitud desafiaba toda comprensión. En esa proximidad, los efectos del pilón se hacían sentir con una intensidad palpable. Predicadores recorrían los pasillos y cubiertas intentando proteger a la tripulación con sus rezos y sus gestos santificados, mientras las cañoneras, tan gráciles como mortales, se lanzaban de entre los hangares para enfrentar la oscura amenaza que acechaba en la tierra. La estructura de las tumbas, destellando con una luz fantasmal en el crepúsculo, aguardaban en las ruinas de la ciudad colmena devastada. Los corazones de los guerreros a bordo de las cañoneras ardían con la furia del ultrajo de los necrones, que hacían descender el peligro que les aguardaba. Entonces Illuminor Esceras desató su artimaña. Portales verdosos abrió de par en par, vomitando una marea aullante de guadañas de la muerte y de la noche. Cañoneras imperiales fueron blanco de un devastador fuego, derribadas en espirales de llamas mientras las criaturas de la noche avanzaban sobre las ruinas, eliminando todo a su paso. En el centro de esta tormenta metálica destacaba la figura huesuda de Illuminor Esceras, arquitecto de la desesperación, el responsable de toda esta miseria. Ante la majestuosidad y horrorosa magnificencia del espectáculo que se desplegaba ante ellos, el grupo de Draxus quedó momentáneamente sin aliento. La cámara se llenó con el tintineo ominoso de la maquinaria oculta, mientras destellos de energía verde iluminaban la escena, arrojando sombras danzantes sobre las figuras de los guerreros imperiales. Stern, con su semblante inquebrantable, avanzó hacia la figura ardiendo en llamas con la determinación de un cruzado. Sus pasos resonaron en la cámara, marcando el ritmo de la determinación y de su valentía. A su lado estaba Draxus y sus aliados seguían con cautela, preparados para enfrentarse a lo desconocido. El aire en la cámara vibraba con energía, cargada de presagios sombríos y la promesa de un enfrentamiento. La figura humanoide envuelta en llamas etérea y cadenas de energía emitía gemidos que resonaban en los corazones de los presentes. Era una presencia imponente, tanto en su apariencia como en su aura. Mientras tanto, los necrones, conscientes de la intrusión en su dominio, comenzaron a converger hacia la cámara desde los rincones del laberinto de la maquinaria. Sus formas esqueléticas y frías avanzaban silenciosamente. Draxus estaba en un punto de no retorno, que la batalla por el conocimiento y la supervivencia estaba a punto de alcanzar su clímax. Con un gesto imperioso ordenó a sus guerreros prepararse para el enfrentamiento. Las hermanas de batalla levantaron sus armas sagradas, listas para luchar hasta el último aliento en defensa del imperio. Los templarios negros ajustaron sus posturas, sus armaduras con la promesa de la batalla, y los vigías de la muerte, con su presencia y sus armas letales, se prepararon para enfrentarse a las hordas de necrones. En medio de esta tensión, Stern elevó su voz en una plegaria al emperador, buscando su guía y su fuerza en este momento crucial. Sus palabras sonaron por toda la cámara, llenándola de un eco sagrado mientras se preparaban para enfrentarse contra las fuerzas de la oscuridad que acechaban más allá en las sombras. En el fragor de la batalla, no quedaba tiempo para ponderarse sobre el destino del Zetán cautivo, encadenado en las entrañas de la maquinaria oscura. Apenas las fuerzas imperiales hicieron su llegada, nuevas hordas de enemigos surgieron de las sombras para atacar con furia. Alterada por los aliados senaritas, la inquisidora Draxus divisó los cristales buscados, fijados en un intrincado entramado de máquinas gravitatorias junto al titán encadenado. Con celeridad ordenó a los vigías de la muerte y a las hermanas que establecieron un perímetro defensivo, mientras ella misma junto a los tecnosacerdotes se abocaban a la tarea de extraer los cristales neotécnicos. Una tras otra, las oleadas de necrones caían sobre la menguante cordón imperial. Los ecos de los disparos de Volter resonaban, desgarrando los cuerpos de los seres metálicos. Los destellos de armas de plasma y fusión aniquilaban a todo lo que pasaba por delante. Pero por cada necrón que se desvanecía bajo el asalto, otro emergía para llegar a su lugar. Stern lideraba la defensa con ferocidad. Su espada danzaba en el aire, dejando tras de sí desintegración de los inmortales senos. Mientras Kiganin tejía una coreografía de centelleantes golpes mortales, pero aún con su valentía, las líneas imperiales estaban siendo superadas, y Esceras emergió de su retaguardia,
trayendo consigo una marea de máquinas de guerra implacables. Ni el fervor de las hermanas ni la astucia de los vigías podían mantener la posición contra las arcas del exterminio y los acechantes de la triarca, que lanzaban un fuego infernal sobre todos ellos. Escuadras enteras caían en el fragor de la lucha, consumidas por las llamas del enemigo, mientras los necrones avanzaban inexorablemente. En ese momento crítico, Esther y Kigar luchaban juntos, desafiando al destino con cada golpe, determinados a resistir hasta el último aliento. Fue entonces cuando Draxus, entre el caos de la batalla, gritó de triunfo, pues finalmente había extraído los cristales ansiados. Pero el costo había sido alto. 4 Shenaritas yacían muertos, sus cuerpos carbonizados por el esfuerzo, sacrificados en el altar de la información. Sin embargo, la victoria era efímera, pues el avance Necron no se detenía, y las fuerzas imperiales menguaban a pasos agigantados. Con la calma fría y la decisión implacable, Draxus evaluó las opciones disponibles y tomó la única decisión viable. Dirigió su puño de combate hacia la maquinaria que aprisionaba al Zetán y la destrozó con un golpe certero, liberando al titán de su cautiverio en un estallido de chispas y ruina. El colapso de la jaula del Zetán desató un pandemonio sobrenatural, una tormenta de relámpagos y fuego que envolvió a los presentes. Draxus y sus compañeros, rodeados por la violencia desatada del Zetán, se encontraron en el epicentro, mientras los necrones se veían abrumados por la furia liberada de la entidad primigenia. Los intrépidos aliados humanos luchaban por abrirse paso entre la tormenta de poder que se desató. Con valentía, Draxus lideró un pequeño grupo hacia la salida, esquivando los estallidos de energía descontrolada. Las órdenes de Cera se perdieron en el caos, permitiendo a los humanos un breve respiro para escapar de la ira del Zetán. Sin embargo, la situación era precaria y las posibilidades de supervivencia eran muy escasas. En el momento más crítico, cuando la muerte parecía inevitable, Draxus sintió una presencia alienígena antigua posarse sobre ellos. Ante la mirada penetrante del Zetán, se preparó para su destino final. Sin embargo, la realidad se retorció de manera inesperada y repentina, envolviéndolos en una explosión de luz y calor. Cuando Draxus abrió los ojos, se encontraba en el puente de su nave en órbita junto a sus aliados indemnes y desconcertados. A medida que la calma volvía al puente y los gritos se desvanecían, Draxus reflexionó sobre el extraño giro de los acontecimientos. Aunque las razones detrás de la intervención del Zetán eran desconocidas, quedaba claro que habían sido salvados por la entidad que una vez consideraron su enemigo. Con pragmatismo, Draxus decidió posponer la reflexión sobre los implacantes de este suceso y se centró en la tarea inmediata: regresar a las líneas imperiales con su valioso premio y determinar si realmente o no tenía algún valor. Y con esto terminamos este episodio del Nexo Paria, en el que vemos cómo la inquisidora Draxus se nos cuela por toda la cara. Los necrones llegan hasta el centro, coge lo que quiere, libera un Zetán, la lía, el Zetán los salva. O sea, el Zetán salvando a una inquisidora, o sea, eso yo creo que no se había visto nunca. Y al final el Imperio, como siempre, consiguiendo lo que quiere, siempre, macho, los pobres necrones, macho, no son capaces, mira que lo tienen, parece todo controlado, pero no, Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo, darle suscribiros, seguirme y nos vemos en próximos episodios de Warhammer. Un abrazo.